Un avión militar se estrelló contra este edificio a más de 400 kilómetros por hora. El edificio no cayó. Las oficinas del piso de al lado siguieron funcionando al día siguiente. Hoy vas a entender por qué. Lo que parece un rascacielos más en el horizonte de Nueva York es en realidad una de las máquinas de ingeniería más complejas jamás construidas. 1.454 pies de altura, 60.000 toneladas de acero, 73 ascensores conectados por más de 11 kilómetros de cables, una habitación a la que casi nadie en el mundo tiene permiso para entrar, depósitos de agua de madera centenarios escondidos en el techo, una antena que originalmente no era una antena, sino algo mucho más extraño. Y bajo todo el edificio, un corazón mecánico que nunca, jamás, deja de latir. Hoy vas a recorrer todo lo que el Empire State realmente esconde por dentro. Para entender lo que hay dentro, primero hay que entender por qué este edificio existe. Estamos en 1929. Wall Street acaba de colapsar. La Gran Depresión está empezando a destruir la economía estadounidense. Y en plena crisis, un hombre llamado John Jacob Raskob decide hacer algo que parece imposible: construir el edificio más alto del mundo. Su rival, el constructor del Chrysler Building, había levantado un rascacielos de 319 metros y se creía intocable. Raskob quería superarlo, fuera como fuera. Se sentó con su arquitecto, sacó un lápiz del bolsillo, lo puso de pie sobre la mesa y le hizo una sola pregunta: ¿cuánto puedes hacer que crezca esto sin que se caiga? Esa fue, literalmente, la conversación que dio origen al Empire State. 13 meses y 410 días de obra después, el edificio estaba terminado, más alto que cualquier construcción humana hasta ese momento, levantado en plena depresión económica, por una rivalidad de egos. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta. Durante la construcción más rápida del edificio, los obreros levantaban 4 pisos y medio cada semana. 4 pisos y medio cada semana, sin grúas modernas, sin software de cálculo, sin arneses. Las fotografías más famosas del edificio son las de esos hombres almorzando sentados sobre vigas de acero a más de 200 metros de altura, sin ninguna protección, mientras debajo de ellos pasaban los coches por la calle. 11 obreros murieron durante la construcción, pero el edificio se terminó 45 días antes de lo previsto y $10 millones por debajo del presupuesto, algo que en una obra de esta magnitud era prácticamente impensable. Cualquier rascacielos similar hoy tarda al menos 4 años en construirse. El Empire State se hizo en uno. Empezamos el recorrido por arriba. Esa torre metálica que ves en lo más alto del edificio y que todo el mundo asume que es una antena de televisión, no fue diseñada para eso. Cuando los arquitectos terminaron el edificio en 1931, esa estructura tenía un propósito completamente distinto. Era un puerto de aterrizaje para cepelines. La idea sonaba como ciencia ficción. Los grandes dirigibles que cruzaban el Atlántico atracarían en la cima del rascacielos más alto del mundo. Los pasajeros bajarían por una rampa, descenderían en ascensor hasta el piso 86 y aparecerían en pleno centro de Manhattan en cuestión de minutos. Era el futuro de los viajes. En la práctica, fue un desastre. Los vientos a esa altura eran tan brutales que el primer y único intento de atraque casi termina con el Zeppelin estrellándose contra el edificio. El proyecto se canceló inmediatamente, pero la estructura ya estaba construida, así que la dejaron ahí. Hoy lo que ves en la cima del Empire State es un puerto fantasma, una promesa del futuro que nunca llegó a cumplirse. Justo debajo del mástil hay un secreto que el Empire State no anuncia en su web ni vende como atracción turística. Se llama el piso 103 y es el espacio más alto del edificio al que se puede llegar caminando. No tiene barandillas como las del observatorio de los turistas. No tiene cristal protector. Tiene una pequeña terraza de poco más de 1 metro de ancho desde donde literalmente puedes ver pasar los aviones por debajo. Solo un puñado de personas ha estado ahí. Ingenieros de mantenimiento,
algún famoso con permisos especiales, los técnicos que ajustan los transmisores de radio, y se cuenta una historia, nunca oficialmente confirmada, de que en los años 80 un grupo de directivos celebró ahí arriba una reunión secreta sin ninguna autorización, simplemente porque podían, porque a ese piso casi nadie llega, casi nadie pregunta y casi nadie sabe que existe. Mientras los turistas hacen cola para subir al piso 102, 12 metros más arriba, separado por una escalera estrecha de servicio, está la habitación más exclusiva de Nueva York. Bajemos ahora al corazón estructural del edificio. Lo que mantiene al Empire State en pie no es el hormigón ni la piedra caliza que ves desde la calle. Es un esqueleto interno de acero formado por más de 57.000 vigas y columnas conectadas entre sí como un Lego gigantesco. Cada viga fue calculada a mano, sin ordenadores, sin simulaciones de viento, solo con reglas de cálculo, lápices, papel cuadriculado y la experiencia de un puñado de ingenieros que estaban a punto de cambiar para siempre cómo se construye un rascacielos. Y ese esqueleto fue puesto a prueba de la peor manera posible. El 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 perdido en la niebla se estrelló contra el piso 79 a más de 400 km por hora. El impacto generó un agujero de 6 metros en la fachada. Hubo un incendio. 14 personas murieron, pero el edificio no perdió ni una sola viga maestra. Las vigas absorbieron el impacto, redistribuyeron la fuerza por toda la estructura como una telaraña gigantesca, y el edificio simplemente siguió de pie. Al día siguiente, las oficinas del resto del edificio abrieron con normalidad. La gente entró a trabajar como si nada hubiera pasado. Lo que estás viendo ahora mismo no es solo un edificio bonito. Es probablemente la estructura más resistente jamás construida sin un solo cálculo computarizado. Pero un edificio de 102 pisos no funciona si no puedes moverte por dentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El Empire State tiene 73 ascensores conectados por más de 11 kilómetros de cables. Si pusieras todos esos cables en línea recta, llegarían desde el centro de Manhattan hasta el aeropuerto JFK. La parte que casi nadie sabe es que los ascensores no van directamente desde planta baja al piso 102. El sistema está dividido en zonas. Hay ascensores que solo cubren del piso 1 al 30, otros del 30 al 60, otros del 60 al 86. Esto se llama sistema de transferencia y existe por una razón muy concreta. Si un ascensor único tuviera que recorrer toda la altura del edificio, los cables tendrían que ser tan largos que su propio peso colapsaría el sistema. Por eso, para llegar al observatorio del piso 102, tienes que cambiar de ascensor al menos una vez. Es básicamente un metro vertical, con sus propias estaciones de transferencia. Y todo este sistema, casi un siglo después, sigue moviendo a más de 15.000 personas cada día. Mira ahora hacia el techo. ¿Ves esos cilindros de madera oscura que sobresalen entre las antenas y las cornisas? No son adornos antiguos. Son depósitos de agua que llevan funcionando casi un siglo. El Empire State, como casi todos los edificios altos de Nueva York, depende de tanques de madera de cedro o secuoya colocados en distintos niveles. Y aquí viene la pregunta que todos hacen. ¿Por qué madera? En el siglo XXI, en pleno Manhattan, ¿dependes de tanques de madera para abastecer un edificio de 102 pisos? Resulta que la madera es más ligera que el metal. No se oxida, mantiene el agua fresca en verano y no se congela tan rápido en invierno. Y cuando la madera se moja, las duelas se hinchan, sellando el tanque sin necesidad de pegamento ni soldaduras. Es ingeniería antigua que funciona mejor que la moderna. Esos depósitos almacenan agua para uso diario, pero también para algo crítico: combatir incendios. En un edificio de esta altura no puedes depender de la presión del agua de la calle. Necesitas que la gravedad haga el trabajo. Cuando alguien abre un grifo en el piso 90, el agua que sale ha estado almacenada literalmente sobre su cabeza durante horas, esperando a que la gravedad la libere. Lo que muy poca gente sabe
es que el Empire State que ves hoy no es exactamente el mismo de hace 15 años. Entre 2009 y 2013, el edificio sufrió una de las renovaciones más caras y silenciosas de la historia. Más de 550 millones de dólares invertidos en convertirlo en uno de los rascacielos más eficientes energéticamente del planeta. Cambiaron los 6.514 ventanales del edificio uno por uno, sin cerrar ni un solo día las oficinas que estaban dentro. Reemplazaron el sistema de aislamiento térmico capa por capa. Instalaron sensores en cada planta. Y aquí hay un dato impresionante. Durante esa renovación, los trabajadores descubrieron espacios estructurales originales de 1931 que llevaban décadas sellados. Dentro encontraron herramientas oxidadas, planos arquitectónicos olvidados y, según uno de los técnicos que trabajó ahí, una placa metálica firmada por un obrero original que decía simplemente: si lees esto, lo hicimos bien. Casi 100 años después, alguien finalmente leyó ese mensaje. Y sí, lo hicieron bien, pero todavía nos falta lo más importante. Toda esta estructura, todos estos ascensores, todas estas oficinas, todos estos observatorios, no funcionarían sin lo que hay debajo. Bajo el Empire State, oculto a la vista del público, hay 3 niveles de sótano que albergan lo que los ingenieros llaman, sin exagerar, los pulmones del edificio. Aquí están los compresores, las bombas de agua, los transformadores eléctricos, las calderas y los sistemas de ventilación que mantienen vivos los 102 pisos superiores. El sonido aquí abajo es constante, un zumbido grave, hipnótico, que nunca para, ni de día ni de noche, ni en Navidad, ni durante una tormenta de nieve. Si todo este sistema se apagara durante más de unas horas, el edificio entero se volvería inhabitable, sin agua, sin ventilación, sin ascensores, sin luz. Por eso hay generadores de emergencia capaces de mantener el edificio funcionando durante días enteros. Y por eso hay un equipo de mantenimiento que vive prácticamente dentro del edificio, monitorizando estos sistemas las 24 horas del día. La parte irónica es que millones de turistas suben cada año a la cima del Empire State para hacerse una foto, y ninguno de ellos sabe que la verdadera maravilla no está arriba, está debajo. Y aquí está el dato con el que quiero que te quedes. Todo lo que has visto hoy, esos 57.000 componentes de acero, esos 73 ascensores, esos depósitos de madera, esos pulmones mecánicos en el sótano, todo eso fue diseñado en 1930 sin un solo ordenador, sin software, sin simulaciones, solo con lápices, papel cuadriculado y la cabeza de un puñado de ingenieros que probablemente nunca imaginaron que su trabajo seguiría en pie casi un siglo después. Resistió un bombardero, resistió huracanes, resistió la Gran Depresión, 2 guerras mundiales, atentados, pandemias y 443 metros de altura aguantando el viento todos los días. Y va a seguir ahí muchas décadas más, mientras tú y yo seguimos preguntándonos qué otros secretos esconde por dentro. Si te ha sorprendido todo lo que esconde el Empire State por dentro, esto es solo el principio. Cada semana abrimos por dentro una nueva de las construcciones más impresionantes del mundo, desde rascacielos imposibles hasta lugares a los que casi nadie tiene permiso para entrar. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna, porque ahí fuera hay cientos de edificios que millones de personas miran cada día sin saber lo que realmente esconden por dentro.